Hola, bienvenidos a esta continuación de la primera parte de la charla sobre adolescencia y cannabis. En esta segunda parte voy a desarrollar aspectos más visuales que quiero que ustedes vean. Muchas gracias por la atención que me están prestando, porque sé que están ustedes ahí y lo ven mucho a través de la televisión local. Muchas gracias de nuevo, creo que es muy interesante que ustedes vayan viendo estos vídeos. Bien, el cannabis, me dediqué la sesión anterior a desarrollar fundamentalmente este concepto. Es el peor enemigo del cerebro adolescente y les di datos de investigaciones. Síganme en esta segunda parte, va a ser más de datos continuos para que los padres tengan formación. Y la formación implica a los padres saber que hay que poner límites a las cosas peligrosas para el desarrollo cerebral. Acabaremos hoy con una continuación del vídeo que ya iniciamos la sesión anterior. Bien. Las razones por las que el consumo de marihuana es un serio problema, posiblemente, como antes dije, el peor enemigo del cerebro adolescente, es estas, que participan razones físicas, psicológicas, familiares y sociales. Hay de los cuatro tipos: físicas o neurofísicas o neurológicas. Ya les he estado dando, sobre todo en estas charlas, mucha profusión de datos. Si se fijan en la pantalla, voy a profundizar en ellos. En primer lugar, ya comenté que la marihuana de los años 60-70 tenía solamente el 2%. Actualmente la marihuana ya tiene entre el 5 y el 10%, llegando en casos incluso al 20% del denominado hachís, de tetrahidrocannabinol puro, con lo cual tiene las afectaciones que la semana pasada ya les comenté. Es más, incluso el aceite de hachís con el cual se realiza la modificación, no genética, pero sí en aspectos manipulativos, llega a tener, si se acentúa con la acetona, alcohol y gasolina, llega a tener una cantidad de tetrahidrocannabinol con la cantidad del 85% conforme lo ven. Eso es una aberración. No hay cerebro que lo pueda soportar. Quiero que ustedes entiendan que el daño cerebral que eso produce es enorme. Y les voy a leer un post que hoy, 10 de marzo del 2021, acabo de subir, en el que en ese post señalo que todos los estudios sobre los efectos de la marihuana en el cerebro adolescente deberían ser una advertencia muy seria y eficaz para todos los padres y también para los adolescentes. Resulta hoy imprescindible conocer que el cerebro adolescente no tiene tanta capacidad de recuperación como el del adulto. En lo que a marihuana se refiere, los adolescentes son especialmente vulnerables, les afecta especialmente más esta droga, porque se encuentran en una fase decisiva del desarrollo de dos de las partes más complejas de su cerebro, que es las cortezas frontal y prefrontal, precisamente las partes a las que más afecta la marihuana. No es una cuestión menor ni incidental. Utilizamos estas regiones cerebrales a diario para tareas cognitivas básicas. Si la tarea del desarrollo cerebral adolescente es aprender, va a incidir especialmente haciendo tapón precisamente ahí. Por ejemplo, el pensamiento abstracto, la capacidad de modificar la conducta, la inflexibilidad cognitiva y conductual, las cambiantes exigencias del entorno o la inhibición de reacciones inadecuadas. Otro hecho poco conocido son los niveles de dos componentes abrasivos del humo de la marihuana, que es el alquitrán y el monóxido de carbono, que son, en el caso de la marihuana, 5 veces más altos que los del tabaco. Según la Asociación Americana del Pulmón, 5 cigarrillos de marihuana equivalen a una cajetilla entera de tabaco. Esto lo digo por cuántas personas me dicen, pues la marihuana es mejor que el tabaco. El humo de la marihuana, de quienes la consumen, inhalan y retienen todo lo que pueden los pulmones, también contiene entre un 50 y un 70% más de sustancias carcinógenas que el humo del tabaco. Es por ello que además he decidido ampliar este tema en 2 charlas, cuya segunda parte estoy grabando ahora mismo. Han aparecido también derivados del cannabis recientemente, y ustedes como padres deben conocerlos. Es cierto que yo no puedo acceder desde hace unos años al instituto, pero esta información es imprescindible que ustedes se la transmitan o sean conocedores del
el daño que causan a sus hijos. El problema es que frecuentemente nos habituamos a una información sesgada, parcial, muchas veces tendenciosa, que a ellos les han introducido y no tenemos capacidad. La información real, la formación científica es la que nos hace parapeto y nos da límites. Como pueden ver, hay muchos derivados del cannabis y la edad media de inicio está alrededor de los 14 años. Como he comentado en esta diapositiva en no pocas ocasiones, actualmente está cerca de menos de los 13 años. Y los daños en salud mental asociados al consumo del cannabis es que 4,4 millones de españoles la consumen durante el último año, 3,4, el 7,3% de la población, y el 2,1%, casi 1 millón de personas, la consumen a diario, esto en el año 2020. ¿Qué ocurre realmente en nuestro cuerpo cuando consumimos cannabis? ¿Qué es lo que ocurre especialmente a un adulto? Podemos ponderar que es mucho mayor el daño en adolescentes, que es el objetivo de estas charlas. Hay quien defiende sus virtudes terapéuticas, pero los estudios concluyen que puede tener consecuencias nefastas para la memoria o a nivel físico para los huesos. Por ejemplo, dejas de recordar palabras, duermes peor, sufres psicosis canábica, te puede romper el corazón literalmente, te destroza los dientes. Bien. La marihuana además causa un daño irreversible en partes del cerebro, en primer lugar en el cuerpo calloso, que es la comunicación entre ambos hemisferios. El cannabis de alta potencia, que es el que se consume en España por adolescente, causa daños en el cuerpo calloso. Fumar marihuana, la habitual, ya sabemos que daña literalmente a las fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios. Según varios estudios, este es del 2015 y se ha continuado en investigaciones más recientes. Por ejemplo, el estudio halló que el uso frecuente del cannabis, es decir, una vez cada 28 días, eso es el uso frecuente en nuestra nomenclatura, con alto contenido, el habitual en España, se asociaba con una difusividad media que significativamente mayor en el cuerpo calloso y el daño parecía depender de la dosis. Bien. Como sabemos que dura 28 días en nuestro organismo, la dosis va en crecimiento exponencial, porque hasta el 28º día, el 28º día, no se ha eliminado de nuestro organismo, sobre todo del cerebro, de las partes más blandas del cerebro, toda la carga que lleva. También afecta, como antes he dicho, a los lóbulos orbitofrontales, que es el control de la impulsividad, y al orbitofrontal y al frontotemporal. Bien, esto lo desarrollé en la charla anterior. ¿Y todo esto qué consecuencias crea? Pues crea un caos cognitivo, 30% de brotes psicóticos, fundamentalmente por cannabis, se liga, como ya dije, al fracaso escolar. Hay alumnos que me dicen, yo he fumado y he ido bien. No, el problema es que tienen anosognosia, no son conscientes de lo que es lo que está fallando. Son los últimos en enterarse, literalmente. Un estudio americano, este es del año 2013, pero ya se continúa posteriormente, hasta el 2021, revela que la marihuana literalmente encoge el cerebro y el consumo de marihuana además dañaba la inteligencia, las capacidades de la inteligencia estudiada en la capacidad de toma de decisiones y en las afectaciones a la sustancia blanca eran notorias, estaba afectando estas dos áreas muy decisivas. Además de que, si he dicho, la sustancia blanca, que son los cables del cerebro, también afectaba a la... No deja títere con cabeza, también afectaba a la sustancia gris, que es las neuronas puras, no la conectividad, no los cableados, sino la sustancia gris, la esencia, lo que hace al cerebro que esté compactado, literalmente. Bien. Y convierte a algo en menos cantidad de gris. Este esquema es muy interesante. El cableado del cerebro, que es la sustancia blanca, lo pueden ver aquí arriba, la sustancia blanca, aquí les he mostrado en la corteza orbitofrontal, afecta especialmente a la corteza orbitofrontal, lo que orbita nuestros ojos, darse cuenta de las cosas y la capacidad de toma de decisiones de planificación, como ya les he enseñado. Pues tenemos en estas partes, que son las últimas en desarrollo cerebral, en acabar la conectividad cerebral, en esa parte tenemos zonas que si el niño ha empezado a fumar, vamos a poner a los 15 años, y debería tener este tamaño en escala, tenemos zonas que sería el equivalente a 10 años en algunos, y en otros pasa directamente a una semana.
en tamaño. Es decir, sí, tiene una regresión porque no lo deja crecer, afecta a la sustancia blanca. Es el corte transversal y lo que hay dentro es la sustancia gris. Asombroso, sí. Entonces, si no tengo órgano, no puedo crear función. Y es lo que está pasando. ¿Cómo ocurre eso? Lo expliqué en la semana anterior, que ya he subido a YouTube y les invito a visualizarla. No se dejen engañar por todo esto. El cableado del cerebro, a modo eslogan, comienza a deteriorarse con el uso crónico, es decir, cada 28 días un simple porro, una simple calada, y por los amigos. Bien, menor coeficiente intelectual, menor área disponible para tomar decisiones, partes del cerebro se encogen por el consumo, ya lo estoy... Y todos los investigadores van nombrando las mismas zonas, el órbito frontal y el frontotemporal, esta zona lateral. Bien. Si en el 2011 ya estábamos encontrando que teníamos una tasa de disparo del consumo de hachís del 35%, actualmente, 2021, ha aumentado, ha sido una de las pocas sustancias que han aumentado en consumo hasta llegar en plena pandemia, que ha sido la de mayor crecimiento. Esto lo nombré antes, la hierba actual es 10 veces más potente que la de los hippies, y las fases en proceso de rehabilitación del consumo de marihuana. Les muestro un ejemplo de las zonas de ausencia de reversibilidad. Como pueden ver en esta diapositiva, les muestro 3 personas. Están consumiendo y esta diapositiva me sirve como un inicio para ver la próxima sesión cómo trabajaremos el resto de drogas ilegales. Vamos a poner la cocaína. Aquí tienen que esto es simplemente cocaína. ¿Dónde va a afectar? Esta zona orbitofrontal es la parte más elevada, la pueden ver aquí en la flecha. Son 3 personas diferentes, pueden verlos. A mayor conectividad van a ver zonas en amarillo e incluso en rojo, el órbito frontal. Este es el órbito frontal. Normal, 100 días de abstinencia de cocaína, 100 días de abstinencia de cocaína. Bien, 10 y 100. También ocurre con la marihuana. Nos hemos encontrado que efectivamente también tiene zonas donde afecta efectivamente con la marihuana, efectivamente. Y por eso lo he señalado. El consumo de cannabis, este es un catedrático de la Universidad de Granada, el consumo de cannabis aumenta el riesgo de esquizofrenia, de depresión, de ansiedad, según un estudio, este fue del año 2019. Les estoy mostrando datos porque no es ni mucho menos tan light, ni es un rito de iniciación. Tenemos muchos problemas en todo esto actualmente. ¿Qué causa? Tú eliges tomar el riesgo. Hay un riesgo, uno de cada 10 va a tener una enorme vulnerabilidad, tanta que es como jugar a la ruleta rusa, el juego de la pistola apuntándose a la sien. Hay algunos que se quedan irreversibles con un solo, porque tiene una enorme vulnerabilidad y cada vez más por la enorme potencia que la sustancia tiene. Vamos con los datos. Hace poco publiqué un post también con estos datos. A corto plazo, olvidar problemas, mayor capacidad de expresar emociones, es decir, se quedan dentro, el sistema límbico no suelta las emociones, con lo cual es mucho más difícil que ellos entiendan qué es lo que les está pasando. Sensación de euforia. No tiene consecuencias nada. Si estoy eufórico, libero artificialmente dopamina, que es el mecanismo de la adicción. Y a largo plazo, más allá de 3 meses, no mucho más, problemas de concentración, de memoria, psicosis, es terrible, esquizofrenia, depresión, ansiedad, como antes he nombrado, insomnio, irritabilidad, todo esto afecta muchísimo a la familia y enfermedades respiratorias, por supuesto. A dosis bajas, lo que sabemos es que bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad, alteraciones de la percepción, pero a dosis elevadas, incluso con un consumo elevado, confusión, letargo, percepción alterada, ansiedad, incluso trastornos de pánico en shock, incluso anafiláctico. Vale. Lo que sabemos es que el síndrome de abstinencia crea además ansiedad, insomnio, depresión y anorexia incluso, porque el cannabis crea necesidad, publiqué hace poco también algo sobre esto, necesidad de comer. Hay estudios que muestran también efectos en el cerebro de los consumidores puntuales, ocasionales. En la Universidad de Northwestern han analizado la relación entre el uso muy ocasional de marihuana y cambios en el cerebro y encontraron que los adultos jóvenes, es decir, cerca de 20 años, que consumían cannabis solo o 2 veces por semana,
mostraban anomalías significativas en dos estructuras cerebrales muy importantes, la amígdala, precisamente la amígdala y el lóbulo frontal. La marihuana en tan solo unos meses dañaba además la memoria, estudios que afectaban a las consecuencias de tener todo esto deteriorado, por ejemplo en tarea, el task, aritmética, comprensión, veis que por edades, vale, pero si habían consumido anteriormente, en este esquema, si habían consumido a partir de aquí marihuana, el desarrollo cerebral estaba creciendo y les estaba afectando en todas estas tareas que después eran evaluadas: aritmética, comprensión, información, mantener la información en nuestro cerebro, orden de estructuras, que tenían que hacer una serie de historias y planificarlas, al final mide vocabulario, y secuencia del WISE, que mide la memoria de trabajo, que es el buffer operativo que nos hace estar con lo que estamos mientras estamos en funcionamiento con eso en concreto. No pasar aleatoriamente de una manera casi enormemente superficial, porque le resulta inadherente la posibilidad de estar en la misma tarea. Esto es incompatible con un buen desarrollo tanto intelectual como laboral, tantas veces lo he nombrado. De hecho, en un trabajo mío he encontrado que las afectaciones más importantes son estas. En funciones ejecutivas, todas estas que pueden haber es atención sostenida, inhibición de interferencias, planificación, supervisión y flexibilidad cognitiva, y la he subdividido. Pues bien, cuando alguien habitualmente empieza a tener consumo habitual antes de los 16 años, es muy probable la odds ratio, que se llama en estadística, es que empieza a tener disminución del rendimiento, impersistencia, y le afecta a la atención sostenida. Enorme distractibilidad en personas que antes no tenían este tipo de problemas. Fragmentación, se quedan con una idea. Desorganización de la conducta. Mayor dificultades en planificación, porque resultan impulsivos disfuncionalmente, lo que se les ocurre, y comportamiento errático. Los neuropsicólogos denominamos a esta conducta de ensayo y error arbitrario, la conducta de la mosca. Cristal, mosca, se pega cabezazo. No busca la salida de otra manera, sino vuelto al mismo sitio, con lo cual la conversación creativa y funcional se vuelve muy difícil, creando mayor dificultad en las relaciones familiares, debido precisamente a ese comportamiento errático que parecen, y los familiares siempre me suelen decir esta palabra, parece no escuchar. Es como pegarse cabezazos contra una pared. Efectivamente, eso es lo que está dificultando, porque el área de la planificación es el órbito frontal, lo que orbita nuestros ojos y nos hace tomar buenas decisiones. La supervisión y control de la conducta, desinhibición y escasa corrección de errores. Y por último, la flexibilidad cognitiva, antes, perseveración improductiva, en una ideica, como dicen tantas veces los padres, rigidez y fracaso ante tareas novedosas. Este punto me voy a detener un momento, pero una tarea novedosa es el aprendizaje. El aprendizaje intelectual siempre es novedoso, si no siempre estamos en lo mismo, con lo cual empiezan a tener dificultades incluso personas, alumnos, que en los pasillos, cuando estaba dando clases de esto, en instituto, por ejemplo, me comentan: ¿y cómo es posible? Y les comentaba: ¿has empezado a fumar? Sí, pero nada de nada. Tienes una vulnerabilidad y habría que empezar a trabajar, aparte de dejártelo. Si yo no estoy enganchado, este es el esquema habitual de la conversación. Habría que trabajar para dejarlo, no necesito esto. Pues habría que volver a hacer rehabilitación muy breve para reconectar, estimulando partes, dándose cuenta a nivel retiniano. Yo les invito a los padres que conozcan esto en sus hijos, que en muy breves sesiones, hoy tenemos metodología, desde hace unos 7, 8 años, por ejemplo, el mindfulness o el Goal Mental Training o el entrenamiento en funciones ejecutivas, el EFE, que es mío, funcionan muy bien y muy rápidamente, y que se pongan en contacto con la estructura de trabajo que yo realizo en la Unidad Municipal de Neuropsicología. Bien. Sobre el cambio de CI, de coeficiente intelectual en personas entre 13 y 38 años, pueden ver a la derecha cómo hay unos cambios estructurales. Si se aprecia bien, no consumidor o consumidor diario de marihuana, diferencias en la estructura de la sustancia blanca entre consumidores y no consumidores.
Si excluíamos los dependientes persistentes de otras sustancias, por ejemplo de alcohol, excluíamos también esquizofrénicos, excluíamos otro tipo de... Lo que habíamos aprendido es que aparecían cambios muy significativos en el coeficiente intelectual de las personas que eran consumidoras durante la adolescencia de cannabis. Y no con mucha cantidad. Y lo curioso de todo esto es que se apegaba, fíjense, a la zona del órbito frontal muy cercana a la parte talámica, a la parte central del cerebro, con lo cual lo que había, literalmente me decían, es que sé lo que tengo que hacer, pero me bloqueo, no entiendo qué es lo que pasa y no estoy ansioso, literalmente es eso. Y aquí pueden ver donde les he señalado este círculo, un consumidor, espero que se vea bien, donde aquí hay unas huellas, aquí no están porque este no es consumidor. Es decir, crea daños en partes muy esenciales del desarrollo cerebral durante la adolescencia. Voy a ponerles un pequeño vídeo, a continuación del de la semana pasada, que les va a parecer, espero, muy interesante. Su vulnerabilidad a su cerebro para que esto dé lugar, para que esto implique el desarrollo, el comienzo de una enfermedad que nosotros llamamos patología dual. Los adolescentes que dicen, hoy en día, cuando dices esto, yo no sé lo que hago, si 8 de cada 10 de mis compañeros lo hacen, no les pasa nada. Entonces hay que explicarles realmente que el diablo no es la heroína, no es la cocaína, no es el cannabis, no es el alcohol, no es el tabaco, que no hay que tocarlos, pero que el problema es la vulnerabilidad individual que uno tiene en estas sustancias. Las edades de inicio de consumo son realmente alarmantes. Estamos hablando de edades de inicio de consumo de drogas como el alcohol o el tabaco en torno a los 13 años, de drogas como el cannabis en torno a los 14 años, de drogas como la cocaína o el éxtasis a los 15 años. Son edades francamente alarmantes. Yo empecé pequeñito con el alcohol y con los porros, y luego ya a los 18, cuando ya salir de la noche habitualmente, ya era la cocaína. Y un momento también que tenía que consumir todos los días. No podía parar, yo cuando empezaba no podía parar. Y mis padres me notaron algo raro, y fue cuando fui a un psiquiatra y no comenté nada de la droga y dije que tenía depresión. Me echaron fármacos de antidepresivos y tal, no escribí nada, pues estaba mintiendo. Y ya con 21, 22 fue cuando me dio una sobredosis y estuve en coma un año, un mes entero. Cuando desperté no acordaba de nada, estaba totalmente demenciado casi. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado de drogadicción, sea alcohol, cocaína, heroína, lo que fuera. Entonces, aquí estamos aprendiendo un poco a manejar lo que es la patología, rodearnos del consumo y ahí estamos. Las drogas, muchas de ellas, inciden en el propio proceso de maduración y desarrollo del cerebro. Por lo tanto, si un sujeto, un adolescente, o no tiene su cerebro maduro, consume drogas, las consecuencias van a ser mucho más negativas que si este consumo tiene lugar a nivel de un adulto. Yo soy Alejandro, tengo 22 años, empecé con 11 años a consumir hachís y cannabis. Bien. Sobre la enfermedad de la manipulación, cómo nos afecta el que nos digan o no nos digan, hay varias diapositivas que les he preparado. Si antes, en la diapositiva anterior, se lo mostraba desde un corte lateral, ahora se lo voy a mostrar desde un corte cenital, desde arriba. Este es el daño, que puede haber daño cerebral sobrevenido en adolescente por consumo del cannabis. Pueden ver que los tamaños de las zonas, no voy a nombrarlas ahora, no es necesario, son completamente diferentes. Arriba está mucho más distanciado. Antes les comentaba que afectaba al cuerpo calloso. Como pueden ver, este hemisferio conecta con este hemisferio y tiene muchos más huecos. Aquí no, aquí tiene una mayor conectabilidad
el cerebro, y en el caso del consumidor tiene mucha mayor afectación. Vale. El consumo de cannabis genera mayor riesgo de accidente cerebrovascular, aparte de otros peligros. Sufrir violencia durante la infancia incrementa el riesgo de consumo de cannabis, hay que ver varias partes. Y lo curioso de todo esto es investigación es que precisamente las personas que inician el consumo van habitualmente comentando que es con lo cual se encuentran satisfechos. Lo que hace es una desconexión de las emociones. Esa parte es la manera de, aparte del enganche, es que se sienten desconectados emocionalmente, porque a veces hay tanto dolor anterior, porque desconecta ambos hemisferios. Un hemisferio le dice al otro qué es lo que siente para tomar una decisión. Efectivamente. Fumar habitualmente, además, aumenta el riesgo de arritmias e ictus. Los jóvenes abusan menos del alcohol, pero fuman más cannabis, especialmente, como pueden ver, en la edad de inicio del consumo son los 14 años, pero desde antes. Y la Comunidad Valenciana tenía unos índices mucho mayores. Los padres debemos estar muy preparados para esta información en cannabis y otro tipo de drogas a las cuales me dedicaré con mucha mayor profusión en próximos vídeos. Pues nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.